Bien, entonces vamos a proceder a editar. Vamos a ubicarnos en este comando de dict y seleccionamos el GUSEC o cartela, que es el único que está activo para este caso particular de conexión. Bien, entonces vamos a esperar que el software abra el nuevo cuadro de edición para efectos de nosotros poder modelar y modificar a conveniencia esta conexión de placa base. ¿Qué vamos a hacer en este cuadro de edición? Básicamente lo que vamos a realizar es a disponer del diámetro de pernos, la separación que hay entre estos pernos y todo lo que tiene que ver con las dimensiones geométricas de esta conexión de placa base. Bien, entonces ya aparecen dos carpetas, vamos a seleccionar esta y aquí está la edición. Este sistema de coordenadas que está aquí, que se ubica en este rectángulo, que realmente es un cubo, va a tener varias vistas, varias perspectivas de la conexión. Este cubo es la vista isométrica o tridimensional. Fíjense cómo está entonces la conexión planteada. No está muy arreglada, lógicamente él hace un diseño automático. Nosotros vamos a trabajar manualmente esto. Vamos a desactivar esa condición automática, ¿no? Fíjense que el pedestal está indicado aquí en gris. Este rectángulo no es una zapata, es el pedestal. Lo está haciendo grande porque el diseño automático, cuando participan las fuerzas de tracción y cortante alrededor de los pernos, esas fuerzas muchas veces obligan a hacer un pedestal demasiado grande para evitar las líneas de falla o los planos de fallas que se proyectan desde los pernos hacia afuera del pedestal, hacia las caras. Entonces, esto es para considerar el aporte del acero de refuerzo que lo permiten las normativas en efectos de que nosotros podamos reducir ese pedestal. Bien, entonces vamos a ubicarnos aquí de información general. Tenemos las cargas, tenemos la distribución de las presiones en la placa, dejamos distribución uniforme por defecto, compatibilidad de formaciones, la vamos a activar. Chequeamos códigos de diseño para el acero, el steel. Vamos a actualizar acá. Entonces indicamos que estamos trabajando con esta metodología, ISC 2016 LRFD. En el caso del concreto, vamos a cambiar a un ACI 31811. Y aquí es donde nosotros tenemos establecido entonces un control de dimensiones, de cálculo de dimensiones en automático. Vamos a cambiarlo a manual. Esto es para controlar sobre todo la línea de soldaduras en la cartela. En este momento podemos cambiarlo a columna, indicando quién está dando el momento, si la placa, la columna o ambos. Vamos a cambiarlo a columna, pero recordemos que esto al ser una articulación no vamos a tener influencia de esta opción. Proyecciones sísmicas están activas. Sistema de pórticos, vamos a dejar este o CBF, que es un sistema de pórticos ordinarios. Influencia corrosiva, ¿no? Fricción entre la placa y el support, que es el pedestal, no lo vamos a considerar. Esta opción no lo vamos a considerar, vamos a desactivarla. Aplica para, en este caso, lo que es el arriostramiento con los ángulos, no vamos a utilizarlo. Y en criterios de construcción, si vamos a tener aquí consideración de las deformaciones de los agujeros en los pernos. Caso de esquinas cortadas, vamos a utilizarla, también la vamos a dejar sin efecto. Criterios de optimización, esto lo usa él para el diseño automático, vamos a desactivarlo también. Y vamos a tener la longitud mínimo de embebido. Para el caso de 5 octavos 3 cuartos, es una distancia de unos 24 centímetros. Colocamos aquí 25. Conforme los siguientes diámetros se va aumentando esta distancia. Chequea que tiene el arriostramiento derecho,
e izquierdo activos. Tenemos la columna con sus datos, que se ubica aquí. Selecciona el brazo derecho. Tenemos los datos que ya se indicaron previamente. Y aquí vamos a tener unas consideraciones geométricas adicionales, ¿no? Estas son distancias de separación, por ejemplo, para el caso que va a ser al final de nuestro interés, más que el ángulo va a ser la placa, con respecto a la proyección de soldadura horizontal de la placa, o bien sea para la columna, dependiendo de la esquina que esté más cercana. Posiblemente sea esta, hacia la columna. En lugar de tener este empalme de placa en color amarillo, vamos a tener una soldadura aquí. Entonces él va a dar esa distancia acá, lo tiene una pulgada exacta. Vamos a colocar 2.5. Y esta distancia L1 y L2, una separación de, digamos, el corte de la cartela, la parte superior con respecto al perfil de arrastramiento, y también para la zona o la parte inferior. Vamos a colocarlo en 5 y 5. Y repito el proceso para el lado izquierdo. Bien, entonces tenemos 2.5, 5 y 5. Continuamos con la placa base y salvamos. Esta opción de la placa base está preguntando en dónde la quiere posicionar, ¿no? Aquí tenemos un cuadro de diálogo de ayuda. Esto facilita las cosas para quien está comenzando con el software. Esto implica la posición de la placa base. Si por ejemplo selecciona el upper leg, él va a colocar esto de esta manera, hacia la izquierda y hacia arriba, con respecto a la proyección central de la placa, ¿no? Del pedestal. Vamos a dejarlo en centro, es con la que vamos a trabajar. Esta N y B son las dimensiones de la placa. Esta placa está en rectangular. Vamos un momento a la pestaña de XF. Esta pestaña tiene indicada unos planos referenciales con las dimensiones de los elementos de la conexión. Aquí tiene el principal, main. Va a tener para el caso del ángulo, no lo vamos a utilizar, eso va a desaparecer. Esto es para la placa de empalme entre el arriostramiento y la cartela. Que podemos observar los datos que van a ser modificados posteriormente. Vamos a ubicarnos en la placa base, en el último. Y vamos a observar entonces esta placa base. Con la rueda del mouse puede acercarse o alejarse. Entonces esta es la placa base, está proyectada. No la queremos así, queremos modificarla. Vamos a empezar con una placa de 40×40. Perfil HB240 24×24, un 40×40 está bien. 2.5, espesor de la placa base. Estamos ubicados en este punto. Material. Material de la placa base, una 36. Este es el electrodo mínimo de soldadura entre columna y placa base. E70 siempre es el electrodo mínimo. Ahora aquí pregunta si la soldadura entre columna y placa base va a ser únicamente en las alas, por fuera de las alas. Vamos a hacer un giro aquí. Fíjense, esta es la soldadura al alma, al ala interior y al ala exterior, en ambos lados. Si usted activa esta condición, está indicándole al programa, nada más colócame soldadura por las alas en la parte externa de la columna. Si desactiva, entonces vuelve a tener la soldadura por todo el perfil, exceptuando los radios de giro para evitar concentración de esfuerzos. Cordón de esa soldadura, 4. Y vamos a dejar esta expresión sin
sin efecto y la llave de corte. Llave de corte la vamos a usar, pero no la vamos a activar ahorita, la vamos a activar posterior que terminemos con los demás datos de entrada. Es lo último y sugiero que siempre sea lo último en hacer. Generalmente si se utiliza o es mucho más recomendable utilizarlo precisamente para conexiones de placa base articuladas, no tanto en empotramiento, pero si se requieren pues se tendrán que utilizar. Vamos a tener aquí soporte con pedestal. Vamos a cambiar las dimensiones del pedestal. Yo utilizo un criterio que son 15 centímetros más que la placa base. Si la placa es 40, esto deberá ser 55. Esta es la profundidad o altura del pedestal sin incluir la zapata, 120. Material, si usted tiene indicado este C460 por defecto, consérvelo. Está en el grupo de Estados Unidos. Voy a utilizar aquí uno que ya tengo predeterminado, concreto de 250. Pregunta si incluir el grado, que es el grado de nivelación entre el pedestal y la placa, ¿sí? Vamos a activarlo y colocarle un espesor de 2.5. Ya tenemos entonces, aquí está el grado, placa de acero, grado y pedestal. Y tenemos los pernos. Bien, entonces ahora vamos a trabajar con estos pernos. Vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Aquí, como están ubicados los pernos, se trata de un empotramiento que no es perfecto. Esto se trata de un empotramiento. Vamos a hacer el cambio. Si usted hace el cambio, por ejemplo, aquí en 2, va a tener entonces nuevas filas. Crear 2 y 2 filas de lado y lado. Si usted hace el cambio, digamos, lo que son filas en horizontal, 3, me va a crear unos pernos en el medio. Esto yo lo puedo cambiar porque el arriostramiento y su cartela vienen precisamente por el medio. Al alma habría que cambiarlo en transversal, la orientación, y fíjense entonces así si utilizaría usted los pernos con los arriostramientos al medio si está empotrando. Estos valores, vamos a colocarlo en 5 y 5, son las distancias del centro del perno del agujero hacia los bordes en vertical y en horizontal para cada uno de ellos. Bien, entonces aquí no nos sirve empotramiento, queremos articular. Vamos a proceder a utilizar la última opción que dice Custom It. Esa opción va a activar unas coordenadas en lo que es la placa base, ¿no? Eso va a activar unas coordenadas de la ubicación de los pernos. Vamos a utilizar estas 6, 6, 6, menos 6. Utilizar las negativas. Y falta la última que sería menos 6 y 6, que es la opuesta al número 2. Presionamos OK. Vamos a salvar esto. Y cerramos un momento para que él pueda proceder a la actualización. Fíjense, ya hizo la actualización. Esto ocurre aquí que si no se hace el cambio en esta parte de lo que es la normativa, él no lo va a devolver adentro. Vamos a reubicarlo aquí y a decirle que en efecto se trata de esa norma. Bien, está indicado aquí y está indicado acá también. Vamos nuevamente a la edición y esperamos que abra el cuadro de edición para efectos de poder continuar entonces con el diseño. Muy bien, entonces ya tenemos establecido, ahora sí aparece la norma por defecto. Vamos nuevamente a la placa base, específicamente a los pernos. Ya tenemos los pernos ubicados.
Y esto es lo que queríamos hacer. ¿Por qué hacemos esto, no? La ISC establece que ubicar los pernos dentro de la proyección del perfil entre ala y ala, cercano al alma, es la forma de yo simular una articulación en la placa base, en la base de una estructura, acero estructural. Entonces, si están ubicados por fuera, como la configuración anterior, estamos simulando un empotramiento. Al ubicarlos hacia adentro de la columna, estamos simulando una articulación, ¿no? En teoría. Por eso se hace se indican estas coordenadas para efectos de garantizar esa articulación. Esta indicación es si necesita una tuerca de seguridad, ¿no? Aquí aparece nada más una en perno. Vamos a activar la opción y aparece otra tuerca de seguridad. Diámetro del perno está muy bajo. Vamos a utilizar, en este caso, vamos a utilizar un 3/4. Vamos a arrancar por allí. Perno de 3/4. Aquí hay que volverle a indicar que son 25 centímetros de profundidad embebido. Y el material que está por defecto, vamos a dejarlo de grado 36 y estas opciones las dejamos sin activar. Bien, entonces aquí llegamos finalmente al refuerzo para anclajes, ¿no? Vamos a tener aquí seleccionado el primario, el tipo de refuerzo. Este es las varillas, las barras o cabillas de acero de refuerzo que tiene el pedestal. Se supone que cuando llegue a esta etapa ya el pedestal debe estar diseñado con sus aceros de refuerzo. Le vamos a decir que aporte a la tensión en los pernos y le vamos a decir aquí que aporte también al cortante en los pernos y que colabore con los pernos para esa fuerza, de tal manera que no nos vayan a generar problemas, que siempre lo va a generar. Fíjense que ya cambió el valor de radio de demanda. Vamos a tratar de ubicarlo, se pueda visualizar. Vamos a quitar esta opción nuevamente. Fíjense que ya está en 0.37, entonces él tiene la influencia de lo que es, ya sea en tensión o sea en cortante. Siempre va a influir en ese punto. Bien, entonces vamos a ubicar una cabilla número 5, que es 5 octavos. Vamos a colocar 4.2 toneladas centímetros cuadrados. Vamos a dejarle las 8 barras que van a estar en tensión. Para cortante, el cortante lo colaboran son las cabillas o las barras longitudinales. Al ser 8 tendríamos 3 y 3 de lado y lado, es decir, de la cara del pedestal. Bien, de esta manera entonces tenemos ya establecido estos datos para efectos de que lo incluyan en el diseño. Ahora vamos con las interfaces. Vale la pena destacar que estamos adelantando en el transcurso del año unos cursos entre los cuales se contempla un curso de conexiones metálicas y vamos a contemplar hasta 10 tipos de conexiones para este curso. Tiene unos módulos teóricos con los distintos tipos de fallas que participan en las conexiones o que se dan en las conexiones, y vamos a tener también ejercicios prácticos con este programa. Entonces, la invitación es para que estén siguiéndonos a través de las redes sociales y que puedan entonces tener información y acceso a estos cursos que serán indicados y realizados próximamente. En las interfaces vamos a ubicar acá lo que es la relación o conexión entre la cartela y el arriostramiento directamente. Me ubico en main principal. Fíjense, entonces aquí está
Esto para que podamos visualizar los cambios. Vamos a empezar por acá. Esto viene siendo la cartela. La cartela. Nosotros hacemos un zoom aquí. Fíjense que tiene un 5092 y un 3327 de soldadura. Eso hay que cambiarlo. Y el espesor también. Esta es la cartela que recibe el arriostramiento. 1.90 para ser más exacto, 19 milímetros. 1.9. Hay que verificar cómo trabaja su computador, si con es comas o es con puntos. Nosotros tenemos aquí una placa de 40, que a la mitad serían los 20 centímetros sin incluir el espesor de la columna. Voy a trabajar con 18 entonces, para caer dentro de la placa. Ya hizo el cambio acá. Esta es la horizontal, la soldadura horizontal. Hizo el cambio a 18 y para ser simétricos vamos a utilizar entonces 18 aquí. Entonces fíjense que ya reduce la cartela, la cual queda todavía geométricamente extraña, ¿no? Factible para construcción, pero eso lo vamos a continuar puliendo más adelante. Lo importante es tener una base de datos que nos sirva de referencia para, digamos, el prediseño y luego hacer los ajustes correspondientes. Vamos a repetir el proceso aquí, en el lado izquierdo. Ya hizo el ajuste. Fíjense, estando en verde, está chequeando por resistencia y también por consideraciones geométricas. Pero aún así, para nosotros esto constructivamente no es factible. Lo vamos a hacer de esta manera. Entonces vamos a continuar avanzando en interfaces. Hacemos clic, vamos al siguiente punto. Esto tiene que ver ya con la placa de empalme, ¿no? Lo que es el empalme entre este es la cartela en verde y el arriostramiento. Aquí tienen el setback. Aquí hace la pregunta de control con ángulos. Está preguntando esos ángulos que están acá. Eso me genera un momento. No lo estoy utilizando así. Voy a desactivarlo. Fíjense que entonces nada más queda la placa de empalme, que aquí sí está activo. Preguntando si es con placa y sí, vamos a utilizar la placa. Material a 36, vamos a trabajar con dos grupos de pernos, de 2 y 2 de lado y lado. Estas son las separaciones longitudinal y transversal entre los pernos. Aquí se puede observar en la ayuda, separación S y la separación G, el gramil. Yo acostumbro a trabajar con valores de arranque 6 y 6. Y la separación que hay entre el perno y el borde de la placa, ya sea en longitudinal o transversal. Acostumbro a trabajar con 3.5 o 35 milímetros, arrancando, ¿no?, el diseño. El espesor de esta placa de empalme, vamos a ubicarnos aquí en esta, Split Place número 1, lado derecho. Fíjense, aquí están los datos. Esto es lo que quiere decir con, aquí está la separación de 6 centímetros y están los 3.5 al borde de la placa. Y si lo ve de frente, vista frontal, 3.5 hacia arriba y 6 en longitudinal o transversal viene siendo esta separación. Entonces, de la misma manera, vamos a tener la dimensión del rectángulo y el espesor de la placa. Aquí está el espesor de doble placa. Vamos a utilizar media pulgada en este caso. Mientras más larga, más espesor va a requerir. Diámetro de pernos 3/4. Podemos cambiarlo a 5/8. Eso no nos está afectando entonces el diseño. Fíjense siempre, aquí el rectángulo cuando está en verde, el diseño es óptimo y cumple con los requisitos geométricos. Tipo de agujero, estándar, agrandado, ranura corta, ranura larga. Vamos a dejarlo en estándar. Pregunta si hay doble placa. Vamos a utilizar doble placa aquí. Es decir, aparecen aquí las dos placas y en el medio va el alma del perfil del arriostramiento. Este 1.9 es el espesor del alma. Repetimos el proceso para el lado izquierdo.
Vamos a ubicarnos en la placa izquierda. Desactivamos los ángulos. Y procedemos a hacer el cambio. 6 y 6. 3.5. Aquí está el cambio. Y 3.5 en el transversal. Cambia el transversal. 3.5 y 1.3. Pernos 5 octavos. Y los demás valores los vamos a dejar por defecto. Entonces vamos a visualizar nuestra placa. Fíjense, está mucho más aceptable su configuración geométrica. De hecho está verificando. Y tenemos entonces la placa digamos establecida, ¿no? Entonces ahora lo que falta es terminar de pulirla. Aprovechando que esto está en verde antes de entrar en resultados, vamos a aprovechar y vamos a pulir esta placa que está verificando. Entonces, ¿cómo es eso de pulirla? Bueno, que no la podemos presentar la cartela en sus cortes de esta manera. Yo la quiero nivelar arriba y quiero que en este caso quede esto paralelo. Entonces, fíjense el juego que vamos a hacer ahora. Vamos hacia arriba. Recordamos que había una opción al principio, aquí que decía columna. Vamos a bajar al brazo derecho. Tiene importancia de haber preestablecido valores. Estos señores que están aquí. Con estos señores es que vamos a jugar para nosotros variar estos bordes que tenemos aquí. Y esta línea de soldadura. Ya volvemos al final. Este L2 lo vamos a mover a 3. El lado derecho, fíjense aquí en el lado derecho, voy a hacer clic para por fuera. Bueno, ya lo alineó o está casi alineado, ¿no? Para efectos prácticos podemos dejarlo así. Recuerde que en AutoCAD usted va a hacer el ajuste final. Si usted lleva la soldadura hasta el final, usted termina de hacer el ajuste para terminar de presentar la cartela. Posiblemente sean entre 3 y 4 centímetros para que ella quede paralela a, digamos, la inclinación del borde de la placa de empalme. Vamos a devolver el cambio, o vamos a utilizar, en este caso 3, verificamos, esto se mantiene en verde, no hay problema, vamos a utilizar 3 y 3 y hacemos el cambio con el lado izquierdo, colocamos 3 y 3, ahora sí, volvemos al final. Seleccionamos el primer caso y este L vertical que dice 18 vamos a aumentarlo a 25 por ejemplo, y bueno, la hemos acertado de buena en primera. Repetimos el caso izquierdo y tenemos aproximadamente paralelo al borde de la placa, ¿no? Son mucho más presentables, está mucho más presentable así. Y el ajuste, repito, lo hace usted en AutoCAD o se apoya con el proyectista. Luego él le da esas dimensiones finales, esas separaciones finales del L2, el L1 y estas longitudes verticales de soldadura, y usted hace el ajuste aquí en el RAM. La idea es que, lógicamente, cuando lo plasmen en el AutoCAD, las diferencias sean de milímetros, de tal forma que no le vaya a afectar aquí el diseño, pero siempre verificando, por supuesto. Vamos a salvar. Falta un último punto antes de entrar al diseño. Vamos a ubicarnos aquí. Esta es la conexión, en este caso soldada, que hay entre la columna y la cartera. Este cordón de 25 centímetros, lado derecho. Va a tener la opción de apernarlo con estos otros elementos o dejarla directamente soldada.
Verifiquemos que esto esté en cordón número 4 y repetimos el procedimiento para el lado izquierdo. Y ahora verificamos esa soldadura en la última opción. El Gusset Base Plate es la soldadura que está abajo para la placa base y la cartera. Cordón en 7 vamos a cambiarlo a 4. Bien, entonces ya tenemos establecida lo que es la cartera. Está bastante bien presentable. Y vamos a culminar con lo que tenemos pendiente, que es la llave de corte. Fíjense que aquí el diseño indica este radio bastante bajo en verde. Básicamente no hace falta esa llave de corte, pero sí vamos a utilizarla. Vamos a presentarla para que la pueda ver y pueda entonces tener esta información. Nosotros tenemos aquí la llave de corte. Recomendación: llave de corte para articulaciones, bases articuladas en placa base. Y cuando usted activa llave de corte se abren estas opciones. En orientación transversal es conveniente así. Esta longitudinal, en este caso, bueno, está proyectada la columna de esta manera y coinciden. ¿Por qué? Porque los arrastramientos llegan así, llegan digamos, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha en este plano horizontal, y por lo tanto digamos que nuestras fuerzas cortantes van a incidir en esta llave de corte, ¿no? Aquí se produce un cambio al activar la llave de corte. Entonces esto posiblemente sea por el cordón. Esto posiblemente sea el cordón. Vamos entonces a tener aquí en cuenta esta profundidad. Él tiene la opción de extenderla a lo ancho de la placa. Vamos a dejarla así. Esto lo vamos a cambiar a 12. El espesor lo vamos a cambiar a 2.5. Soldadura de filete, electrodo mínimo de 70 y vamos a utilizar un cordón 5, que es el mínimo para este espesor. Bien, entonces ya estamos, tenemos un diseño óptimo de esta placa base. Vamos a resultados.